A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Bueno, por el simple nombre no recuerdo muy bien. Ahorita ya viendo la foto sí me recuerdo que era un político, pues en televisión uno recuerda las imágenes de un político liberal que quería ser presidente, pero al igual uno no sabe mucho pues porque eso no lo enseñan a uno casi en el colegio. Pues un escritor. Tiene muchos seguidores y toda la gente lo quería mucho a él. El carisma, la sonrisa tan divina que tenía, que lo subyugaba a uno. Pues él era revolucionario, sí. Él era revolucionario, él no andaba con jodas raras y... En un estado de decadencia de la política y de la sociedad colombiana en esa época. Él era como la esperanza y pues otra vez nos cortaron las alas para esa época. Doctor Luis Carlos Galán estuvo concejal aquí en Oiva. Yo tengo fotos en la casita con él, allí donde Doña Rosa, en almuerzos, en muchas ocasiones, en Charalá. Y pues planteó como, de hecho, una nueva ideología, una nueva forma de mirar la situación política que se estaba dando para el momento en el país. Pues Luis Carlos Galán iba a ser un presidente. En esta hora que no sé realmente cuál era el pensamiento de Galán. Quisiera que ustedes me respondieran a esa pregunta, ¿qué era lo que quería realmente Galán? 1989. Tras una histórica y radical división del mundo en comunismo y capitalismo, en ese año finalmente se empieza a hablar del fin de la Guerra Fría. Mientras tanto, los colombianos buscan momentos de ilusión, viendo cómo la selección nacional lucha por obtener un cupo en el Mundial de Fútbol de Italia. Y todos celebrábamos como propia la actuación de Lucho Herrera en el Giro. Carlos Vives ya era un reconocido artista nacional, mientras que Shakira, Fabiola Zuluaga, Montoya y Juanes apenas empezaban a soñar con el éxito. La dura vida cotidiana se matizaba en la pantalla chica con programas que los colombianos seguían con verdadero orgullo y deleite, los cuales mostraban una cara amable del país. Mientras, al interior del Partido Liberal, se adelantaba una verdadera batalla para definir la candidatura liberal a la presidencia de la República. La lucha no era fácil. Había muchos precandidatos haciendo fila dentro del partido. A esto aspiraban Jaime Castro, William Jaramillo, Ernesto Samper, Hernando Durán Duzán, Alberto Santofimio y Luis Carlos Galán. Para sorpresa de todos, precisamente este último, Galán, tal vez el más carismático de los políticos de su época, un hombre de clase media, sin padrinos políticos, sin maquinaria, que había hecho carrera fuera del partido y solo unos meses atrás había vuelto al liberalismo, era quien punteaba en las encuestas. La mayor parte de los colombianos saben que Galán será presidente. La discusión es ¿cuándo? Yo creo que no hay duda de que Galán iba a ser presidente en el año 90. Iba a ganar, Luis Carlos merecía ganar, y le diré algo más, el país merecía a Luis Carlos. Nosotros vemos estas elecciones con mentalidad ganadora. Iba a la vanguardia, iba en las encuestas con un amplio margen. Pero ¿quién era ese hombre visionario capaz de adelantarse a su época y a su generación, y que estaba a punto de convertirse en el más joven de los presidentes del siglo XX? ¿Cuál era su encanto y su ideología? ¿Qué le proponía a sus electores en un momento en el que el país apenas si lograba anticipar los tiempos que vendrían?
1943. El 29 de septiembre, en la Europa oriental ocupada, nace en el seno de una familia obrera un niño que sería bautizado como Lech Walesa. El mismo día del mismo año, nace en Bucaramanga, Colombia, en el hogar del liberal Mario Galán Gómez y de su esposa Cecilia Sarmiento, el tercer hijo de un total de 12. Luis Carlos Galán. Mis primeros recuerdos, naturalmente, se dan en Bucaramanga. Yo los asocio con Gabriel, con María Lucía, mucho. Los paseos por las vecindades de Bucaramanga, claro que son recuerdos relativamente borrosos. Pero Luis Carlos, desde el principio, pues, sedujo a toda la familia. Es decir, toda la familia estaba pendiente de Luis Carlos, como si intuyeran que iba a tener que jugar un papel importante en la vida nacional. Yo siempre he dicho, de alguna manera le debo la vida a mi madre y el espíritu a mi padre. En 1943, Colombia era un país extremadamente pacífico. Probablemente el país que más admiración producía a nivel internacional. Los periodistas que visitaban a Colombia, extranjeros, mostraban a Colombia como el paradigma de la democracia. Y luego, pocos años después, va a ser el paradigma de la violencia. En 1948, Galán tiene 5 años y puede oír lo que está sucediendo en Bogotá. Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal, un hombre carismático y de origen humilde, es asesinado a plena luz del día por fuerzas políticas opositoras y la ciudad vive una verdadera revolución. Pero no era la primera vez que Galán había oído hablar de mártires que morían por sus ideales. Con mucha frecuencia hizo reuniones, especialmente cuando teníamos entre 12 y 18 años. En esa etapa de la adolescencia nos hacía tertulias de sobremesa sobre temas muy diversos, sobre historia de Colombia, con mucho énfasis en los comuneros, como era bastante lógico. Él sintió muy a lo vivo el juramento de Galán, y lo vivió y lo realizó. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. Me interesó mucho la política desde que llegué al uso de razón prácticamente, porque sentí muy de cerca las conmociones que tenía Colombia hacia 1949, 50, 51, cuando yo estaba llegando al uso de razón. Y eso me motivó. Entendí que no me podía ser indiferente jamás lo que ocurriera en el país. Especialmente lo asocio con el primer viaje de Bucaramanga a Bogotá en marzo de 1949. Y en ese recorrido nos detuvieron varias veces retenes del ejército y de la policía. Y allí palpé por primera vez la anormalidad de las condiciones en que se vivía en Colombia. Los 50 son años de adelantos para el país. En 1954 llega un invento revolucionario, la televisión. Y 3 años después las mujeres adquieren el derecho al voto. Desde esos años de juventud, Galán demuestra no solo una gran capacidad intelectual, sino un extraordinario poder de oratoria. A los 13 años se presenta a un concurso en su colegio. A mí me preguntaron que cuáles eran los problemas más importantes de Colombia, que hablara de eso. Y como mi papá frecuentemente estaba hablando de eso, pues yo lo único que hice fue repetir una de las charlas de mi papá, porque no podía hacer tampoco otra cosa. Y me gané el concurso. Estaba en segundo bachillerato. Inmediatamente en el curso al que pertenecía empezaron a decir mis condiscípulos que yo era el político, que yo era el que opinaba sobre las cosas políticas, y me sentía como en el deber de opinar y de leerme con atención los periódicos y seguir el debate político previo a la caída de Rojas Pinilla. En la Pontificia Universidad Católica Javeriana, profesores y estudiantes inician el movimiento público de resistencia contra la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Frente a la iglesia de la Porciúncula, la policía lucha con estudiantes y utiliza gases y tinta indeleble. En el año de 1957, pocos días antes de que cayera Rojas Pinilla, pues participé en desórdenes estudiantiles contra Rojas Pinilla y fui a la cárcel 2 días. Al fin, el 10 de mayo se inicia con la alborada de la libertad. Caído el dictador, las grandes figuras de la oposición acuden al Palacio de San Carlos a conferenciar con la Junta Militar encargada de gobierno. Lo que se cocina en estos años es los gobiernos militares como única fórmula para contener la violencia y los odios heredados entre